Saludos a todos, en este video vamos a aprender acerca de la incorporación del elemento no estructural, el efecto en la mampostería en el modelo de la edificación con ayuda del CIPECAD. Aquí tenemos una edificación regular, vemos que es simétrica, es de 4 niveles, Vamos a visualizar que están cargados todos los niveles. Se ha definido también una acción sísmica. Me voy a ir a lo que es listados, justificación de la acción sísmica. Y vamos a visualizar aquí que se ha definido un sismo con la NEC. Tenemos aquí el factor de reducción de 6 que se ha utilizado. Entonces lo que me interesa a mí es la información modal. Entonces aquí tengo la información modal. Vemos que el modo 1 y el modo 2 tienen periodos similares, 0.64.6, 0.64.5. El modo 1 es en X y el modo 2 es en Y. El LGZ es relativamente 0, entonces son modos traslacionales. Entonces vamos a ver un poquito el comportamiento de la estructura. Vamos a irnos a resultados, deformada. Y en resultados deformada me voy a ubicar en el modo 1. Entonces aquí sismo en X. Aquí tengo el modo 1. Listo, vamos a abrir esto de aquí. A ver, aquí me está mostrando deformada sismo X modo 2. A ver, voy a abrir esto. Voy a correr a través del modelo para que se actualice. Vamos a correr sin dimensionar la fundación. Listo, se ha corrido el modelo. Vamos ahora otra vez. Resultados. Vamos a esta parte de aquí de la deformada. Entonces aquí tenemos lo que es el sismo en X. Vamos a cambiarle aquí sismo en X modo 1. Justamente ahí vemos que se desplaza la estructura. Sismo X modo 1. Me voy a ir a una vista XY. Veo que se traslada traslacional. Voy a irme sismo en Y modo 2. Se traslada en Y. Listo. Ahora voy a ayudarme aquí la vista tridimensional. Y voy a irme acá a animación. Entonces ahí le voy a ver a la estructura cómo se está moviendo en el modo Y. Vemos que es traslacional. Me voy a ir ahora a lo que es sismo en X, modo 1. También puedo aquí amplificar un poco la escala. Voy a ver un poquito más rápido cómo se mueve. Entonces vemos, es un comportamiento traslacional, ya que es una estructura que es simétrica, que es regular. Ahora a esta misma estructura le voy a cerrar este archivo y aquí tengo otro archivo que le hemos denominado NEC mampostería. Entonces es justamente el mismo modelo. ¿Ya? A este modelo le vamos a incorporar el elemento no estructural. Entonces yo me puedo ir a obra, datos generales. Y aquí donde dice muros, aquí tenemos este signo que dice muros de mampostería. Entonces aquí tengo yo genérico. Tengo aquí para hacer acero para refuerzo horizontal. Tengo aquí norma block. Llamémosle aquí en genérico. Entonces aquí que nos empieza a dar información como módulo de elasticidad, módulo de elasticidad transversal, peso específico, tensión de cálculo en compresión, tensión de cálculo en tracción. Entonces yo, como es genérico, yo tengo que darle la información al muro. Listo. ¿Qué tenemos acá? En cambio tenemos aquí por planta para asignar lo que es el hormigón en muros. Ya. Aquí tenemos para dar propiedades a un material muro de mampostería. Listo. No vamos a ocupar esta opción. Para hacer el elemento no estructural, ya dentro del programa, vamos a ir a esta parte que dice elementos constructivos, añadir, y aquí
me aparece por defecto un material mampostería. Si no, me puede aparecer aquí vacío. Lo que hago es dar aquí, editar el material. Y aquí tengo que dar información si es que interviene en el análisis sísmico, cuál es su carga superficial y datos como que el espesor de la pared, el módulo de elasticidad en X, en Y, el módulo de rigidez acortante, Poisson, resistencia a la compresión en X, en Y, resistencia a la tracción, resistencia al cortante, energía de fractura. Y si nos damos aquí en el signo de interrogación, nos da un poco cómo está orientado, ¿no? Cuál es YY, cuál es XX, cuál es el plano XY. Entonces aquí tenemos toda esa información del elemento mampostería. Entonces voy a dejarlo por defecto. Yo tendría que en este caso calibrar los valores de algún ensayo para tener el comportamiento de mi mampostería. Vamos a dar en aceptar. Y para añadir, voy a poner aquí añadir continuo. Entonces aquí, ¿qué hago? Empiezo a dar un clic donde va a ir el elemento de mampostería. Entonces yo le quiero dar en este lado y en el de atrás. No quiero hacer una configuración simétrica de mampostería porque justamente quiero ver qué efecto produce. Listo, vamos a una vista en 3D. Ya le hemos puesto la mampostería tanto al lado izquierdo como al lado posterior. Ahora me voy a ir al último nivel y también le voy a colocar. Vamos a poner aquí añadir continuo para poder generar más de un vano. A ver, aquí tenemos, en este caso desde, vamos a ponerle 2 y 3 hasta la 4. Listo, vamos a generar igual, vamos centro de columnas, clic izquierdo, centro de columnas, centro de columnas, centro de columna, clic derecho, cierro. Listo, ahora yo voy a tener aquí ya toda mi edificación con sus dos lados de mampostería y aquí abierto. Listo, estas son cosas que tal vez podemos pasar por alto. No nos fijamos que en el plano arquitectónico el lado izquierdo y el posterior tenía estos elementos de mampostería, tal vez con bloque, y aquí solamente iba a estar un vidrio o algún material de menos rigidez. Entonces podemos tener un comportamiento parecido a este. ¿Ya? Entonces vamos a correr este nuevo modelo y vamos a ver cómo se comporta. Entonces vamos a dar aquí. Ya se terminó de correr el modelo. Vámonos a ir a la parte de listados, justificación de la acción sísmica. Vamos a bajar. Y el CIPE tiene una opción bastante interesante. Entonces ahora cuando estamos en esta parte de los coeficientes de participación, vemos que se ha generado un incremento en lo que es la rigidez. Entonces este modo, vemos que ahora se ha cambiado a 0.66, modo 1, modo 2, y que el LGZ también ha cambiado por esa rigidez que ha aportado el elemento. También vamos a irnos a esta parte de acá, resultados. Listo, vamos a ir a lo que eran las deformadas. Déjenme revisar otra vez el modo 1, en qué sentido estaba cambiando. Vamos aquí, el modo 1 es la mayor parte en X, igual. Entonces ahora veamos aquí en resultados, vamos aquí a la deformada y veamos el comportamiento por el sismo en X, modo 1. Veámoslo en una vista XY. Vamos a amplificarle 50 y veamos la animación. Entonces ahora le veo que ya no es un movimiento netamente traslacional, sino vemos que tiene cierta tendencia a tener un giro, y por eso el LGZ también vemos que se incrementó dentro del listado.
Ahora voy a ir otra vez a datos generales. Aquí tenemos nuestro modelo que habíamos corrido y ahora aquí tenemos una partecita que dice elementos constructivos. Cuando le doy un clic en elementos constructivos me va a aparecer este mensaje. Entonces nos dice: los elementos constructivos no estructurales como los cerramientos y particiones de los edificios son considerados como elementos no estructurales. Sin embargo, durante un sismo aportan rigidez a la edificación e influyen en el comportamiento de la misma, modificando la distribución y la magnitud de los esfuerzos provocados por la acción sísmica. La inmensa mayoría de códigos sísmicos a nivel internacional exigen que los elementos no estructurales que puedan desarrollar rigidez y resistencia suficientes para alterar el comportamiento dinámico de las estructuras se tengan en cuenta para el análisis dinámico. Para considerar en el análisis dinámico los efectos de los elementos no estructurales, CIPECAD ofrece las siguientes posibilidades. La interacción con la estructura permite considerar de forma directa en el modelo de análisis dinámico la rigidez aportada por las particiones y analiza diferentes modelos de cálculo asociados a diferentes estados de fisuración de los elementos no estructurales. La acción de amplificación de esfuerzos por planta. Y también tenemos la de no considerar los efectos, incluyéndose únicamente en el cálculo de la rigidez aportada, la resistencia de los elementos resistentes de la estructura. Entonces ahora veamos aquí lo que dice interacción con la estructura. Entonces en interacción con la estructura vamos a ver que CIPECAD tiene un módulo interesante que se ha elaborado con colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces aquí tenemos una metodología para el análisis dinámico de edificios sometidos a acciones sísmicas con incorporación de elementos no estructurales y el desarrollo de una herramienta software BIM. Listo, entonces aquí tenemos esta opción, le vamos a activar y vamos a obtener aquí los estados de fisuración y roturación progresiva. Aquí lo vamos a considerar solo el estado final. Tenemos también la opción de considerar estados como intermedios de fisuración y rotura. Vamos a dejarle así. Vamos a hacer este cambio de aquí. Vamos a hacer una nueva corrida. Vamos a generar aquí entrada de vigas y generar una nueva corrida. Voy a omitir esta. Voy a hacer solo un cálculo sin obtener el armado para que se corra más rápido. Listo, terminado de correr el modelo. Entonces vamos a ir otra vez a lo que es justificación de la acción sísmica. Y ahora cuando estamos en los coeficientes de participación vamos a ver que el CIPE considera algunos estados. Tenemos aquí un primer estado donde el periodo es 0,66. Luego va a tener aquí un segundo estado donde el periodo es 0,62. El segundo modo en cambio ahora de 0,37. Veámoslo en el anterior cuánto estaba en el segundo, 0,66, 0,66. Listo, aquí nos indica un mensaje. En el primer estado nos dice: se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados con indicación de los modos en los que se desplaza más del 30% de la masa. Listo, aquí también tenemos lo mismo. Vemos que aquí cambia el segundo modo a 0,37. Luego tenemos un estado en el que tenemos un primer modo 0,66, segundo modo 0,65. Las masas 76%, 76% X y Y. Tenemos aquí otro en el estado Y, 0,66, 0,66, 75 y 76% las masas participativas. Y aquí tenemos un resumen por cada estado, los diferentes valores de periodo: estado 1, estado 2, estado X, estado Y y la envolvente de todos los estados, tanto en la dirección X como en la dirección Y.
Listo, entonces para entender un poco lo que ha hecho CIPECAD, vamos a irnos un poco a lo que es la memoria de usuario que tiene CIPE. Entonces aquí en la parte 14 vamos a tener lo que es la interacción de la estructura con los elementos constructivos, y aquí vamos a visualizar justamente al pedir los modos de vibración veíamos que nos presentaba estado 1, estado 2. Entonces aquí en un primer estado, si nos fijamos en la imagen, aquí en el primer estado tenemos la estructura, solo lo que son elementos estructurales, columnas y vigas, y en el segundo estado tenemos ya la incorporación de los herramientas o las particiones que modifican la rigidez o el comportamiento real de la estructura. Entonces aquí vemos que para la situación en la que la estructura no se considera la mampostería, es una estructura más flexible, entonces el rango de periodos en los que trabaja está aquí. Y cuando se incorpora ya toda la mampostería en la estructura, tenemos un rango de periodos más bajo porque el periodo se reduce al tener mayor rigidez. Entonces aquí tenemos la situación 2. También tenemos la opción de incorporar el puntal, el modelo del puntal. Y aquí también nos muestra un cuadro de lo que es los modos de vibración del análisis que han hecho. Entonces en el estado 1, cuando no hay elementos de mampostería, vemos esta estructura ha sido bien flexible, tiene un periodo de 1 segundo, y al momento ya de incorporar la mampostería, de 1 segundo baja a 0,45 segundos, esto debido a la rigidez que le da la mampostería. Y aquí vemos que el comportamiento de la estructura, si comparamos lo que son cortantes y alturas de planta, vemos que para cada caso es diferente. Entonces es súper buena esta opción que nos da el CIPE para poder evaluar cómo se puede comportar nuestra estructura con la incorporación del elemento no estructural. Listo, ya para finalizar me voy a ir a la parte de carga elementos constructivos. Aquí ingresamos ya lo que era la mampostería y vamos a irnos a información y le vamos a generar un clic a uno de estos elementos, y vemos que el CIPE también aquí nos muestra de manera resumida lo que es un puntal. Entonces aquí tenemos la altura, el H como vimos en la hoja manual. Entonces aquí nos va dando un pequeño resumen de cómo ha considerado los diferentes vanos de mampostería.